Dicen que si la escuchas lejos es porque estás cerca, pero si la escuchas cerca, ya no hay escapatoria. Hello, annyeonghaseyo, yo soy Diyun Y yo soy Jisun. y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Cafecito con Jisun. Olis, hellos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Cafecito con Jisun, claro que sí. Y este es el episodio grande, el episodio bueno de este mes, porque recuerden que acabamos de subir un episodio que es de la nueva sección que tenemos de crónicas de leyenda, que van a ser leyendas contadas poquito a poco en un formato cortito de no más de 20 minutos, más o menos. Recuerden que son episodios peques que vamos a ir subiendo como de manera aleatoria. Y este es el episodio que ahora sí subimos cada 28 de mes. Exactamente. Y no es solo cualquier episodio 28 de un mes, porque es en específico de este mes. Y hace un año estrenamos una sección muy importante, justamente. Exactamente, que es la de mujeres emblemáticas, que también ya les hemos mencionado que se los mencioné en el episodio de esta nueva temporada. Que tenemos esa sección y ahorita acabamos de subir esta otra. Y por si se acaban de dar cuenta, ya podemos escuchar otra vez a la voz conocida. Claro que sí, a la otra voz conocida de este episodio. Así no es un eco, no es una alucinación, es ella. Aplausos. Sí. Así es. ¿Cómo creen? Es Leyun grabándose desde otro ángulo. Lo que hace la inteligencia artificial hoy en día, ¿verdad? Obvio. No, ya, ahora sí estamos las dos de regreso juntas. Ahora sí las agendas coincidieron. Sí, no les recomiendo la vida de Godín. Sí, no, es complejita. Sí, pero aquí estamos sobreviviendo. Venimos por otro episodio más, claro que sí. Claro que sí. Y como ya escucharon, este episodio va a ser de una nueva mujer emblemática. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿en qué mes estamos? A ver, hagan cuentas en qué mes estamos. Y es un día internacional. ¿eh? Estamos hablando del 8 de marzo. Obviamente, o sea, estamos subiendo el episodio 20 días después, ¿no? Sí. Pero sigue siendo el mes de la mujer. Claro. Entonces dijimos, hay que hacer un episodio de una mujer emblemática porque el momento lo amerita. Exacto. Y en primera y en segunda porque esta mujer, sí es emblemática, es bastante emblemática. Demasiado emblemática. En cuanto escuchen la intro van a saber exactamente de quién hablamos. Sí, pero ustedes dirán, pero se supone que esta es una leyenda, entonces, ¿emblemático exactamente en qué sentido? Bueno, aguanten. Les vamos a ir explicando poco a poco. Pausa. A ver, relájate. Despacio y les vamos a ir explicando poco a poco. Váyanse por su cafecito primero. Claro que sí, botanita, ¿por qué no? Y ahora sí, mi querida Jisun. Ok, vamos a hablar de una mujer, porque no es solo una figura, es una mujer muy importante en nuestro folclore. Primero, y antes que nada, ¿han escuchado esta palabra? Digo, ¿usted ha escuchado folclore? Me suena, sí. Porque yo siempre decía, sí, es el folclore, no sé, vietnamita, mexicano, ¿no? Pero te quedas con esa duda de, ¿qué es realmente, no? Una definición exacta. Sí, es algo relacionado con la cultura, pero como que aún no es algo que muchas personas tal vez tengan como muy aterrizado al 100%, ¿sabes? Es como que dices, pues, y ahí viene la pregunta, ¿folclore y cultura es lo mismo? Porque es distinto, ¿no? Sí. Básicamente el folclore es el ADN cultural de un pueblo. La palabra viene del inglés antiguo folk, que significa pueblo, y lore, que bueno, entre fandoms ya sabemos que significa saber o conocimiento. Es prácticamente el saber del pueblo. Se compone de todo lo que aprendemos por tradición oral y práctica, no en los libros de texto. Por ejemplo, cuando sabes perfectamente, entre nosotros los latinoamericanos, que no tienes que pasar abajo de una escalera. Eso no es algo que venga en un registro, pero pues todo el mundo lo sabe, ¿no? Sí. O la clásica receta de la abuela. Eso ya cuenta como folclore, porque es un conocimiento en conjunto que no viene en un registro establecido, pero todo el mundo lo sabe.
Oh, Exactamente. así sí. Entonces, esta mujer, muy en específico, cumple con las 3 reglas de oro para ser considerada folclore. Ujú. El primero es el tradicional, porque se ha mantenido viva desde antes de la conquista hasta hoy. Y ahorita Ok. vamos a llegar a ese punto en los orígenes. Ustedes dirán, ¿cómo que conquista? Como que no ¿A salió, quién conquistó? no, como que no salió en la leyenda de La Llorona y ya. Ujú. Sí, sí, sí. Luego es anónima, es decir, que no tiene un autor oficial. Nadie escribió, ya puedo decir el nombre, Ujú, La Llorona. ujú, Nadie, no es como que alguien llegara y dijera, ah, yo inventé esta historia, ¿no? Está mi ujú, nombre. No, no, no. Nadie tiene los derechos de este, sino que le pertenece a todos, porque ujú, dependiendo de la región, el país, el lugar, la cultura, tiene un origen y significado diferente. También ujú, incluso un aprendizaje diferente. Y por último, es que es colectiva y cambiante, que es lo que les decía, cada región le pone su toque. Por ejemplo, aquí en México se dice que ella usa un rebozo y en otros países tiene otras características, pero la esencia es la misma. sí. Un dato curioso del folclore es que no es algo viejo o muerto. Por ejemplo, si hoy nace una leyenda urbana en internet como una creepypasta, el típico, por ejemplo, Slenderman, ese ya es viejísimo, pero, Ujú. o sea, es lo mismo, no hay como que alguien haya dicho, ah, pero ¿cuántos videos no nos hemos encontrado de Slendermans captados en cámara real? Ajá, sí, sí, sí. Y la gente empieza a contarla como historia real. Entonces, eso ya es un folclore moderno. Ujú. Muy bien. Ahora, hace rato dije que era una leyenda. Este, pero ¿sabemos la diferencia entre mito y leyenda? Mientras yo estaba investigando, me salía, ah, mira, La Llorona, ese clásico mito de este y este y este. Ah, o La Llorona es una leyenda que se ha pasado de boca en boca. Y yo decía, a ver, ¿es un mito o una Fue una leyenda leyenda. o es lo Ajá. mismo? Sí, sí, sí. Como que no se deciden. Ajá, yo pensé que mito y leyenda era lo mismo, eran Ujú. sinónimos, pero no. Spoiler, en realidad es una leyenda que tiene raíces en el mito. Después llegaremos a ese punto. Ok. Les voy a dar una comparación rápida, perdón, de lo que es distinguir el mito de una leyenda. Por ejemplo, en el mito los protagonistas suelen ser dioses, semidioses o seres sobrenaturales. Ujú, Y tú dirás, ¿y por qué por qué la Llorona sería como que algo poderoso? ujú, Oh, ujú. todo está en el origen, aguanta. Sí. Y la leyenda, por lo general, de protagonistas tiene a seres humanos, a veces con rasgos exagerados. Otra cosa es que en el mito es un tiempo remoto, fuera de la historia humana. Incluso puede ser el inicio de la existencia, incluso. Ujú, Y mientras que en la leyenda sí hay un tiempo histórico real. Un ejemplo sería la época colonial. En el mito, explicar el origen de algo es fundamental. Por ejemplo, el mito del, no sé, es que es una, más que mito, es la teoría del Big Bang. Pero ujú. ¿sabes qué sí sería un mito? El conejo en la luna. Ah, sí. Ese es un mito. Ajá. Y una leyenda, el objetivo es enseñar una lección moral o recordar un evento local. Es como Mm. que debido a esto pasó esto. Sí, O sí. sea, no exactamente, pero podría ser como el de, ahí era la oveja, que todo el tiempo decía que venía el lobo, venía el lobo. Ujú. Nadie le hacía caso y después cuando sí vino el lobo, pues... Mm. O sea, eso creo que es otro género, Ajá. pero pues por ahí va la idea. La leyenda te quiere dar una enseñanza de algo. Sí. Y por último, en cuanto a los lugares, en el mito suelen ser espacios sagrados o indeterminados. Un Ujú. ejemplo sería el Olimpo. Mm, ujú. Mientras que las leyendas son lugares reales, tangibles y específicos, que pueden ser un pueblo, un río o una calle, una ciudad, un Mm, monte. O sea que si tu ujú, abuelo llega y dice que se peleó con el cuernudo ujú. en el monte, es una leyenda. Mm, Mm, sí, sí. ok, Exacto. O ok. sea, esa es la diferencia entre mito y leyenda. Entonces, ¿qué sería la Llorona? Una leyenda Es una leyenda, pero que nace del mito. del mito. Sí, Y sí, también depende de mucho de dónde, o sea, de quién escuches sí. la versión de la historia.
Y también esa es otra cuestión, que las leyendas por lo general se pasan de generación en generación, de boca a boca. Ujú. Oh, ok. Así que, ojo, ¿a poco se sabían eso? Yo no, yo investigué por ustedes. Sí, sí. Y eso Pero nos lleva a los orígenes incluso. sí, que de hecho es algo bastante curioso porque el origen no, sí está detallado, pero no al 100%, ¿sabes? Ujú, Porque, o sea, originalmente se dice que la leyenda nació aquí en México, ujú, pero algunos te pueden decir, o sea, nació en México en la época prehispánica. ajá, Y otros sí lo ponen en la época prehispánica, pero más ligado hacia la conquista ajá, o después de. Entonces, como de no se deciden, pero lo que sí es muy claro es que la leyenda nació en México ujú, y es de acá, pero ujú. poco a poco se fue extendiendo País. a otros países. Ahorita lo Ujú. vamos a aclarar un poquito más. Sí, porque van a decir, ¿cómo que otros países? ¿Cómo que no nada más desde acá? Péguense. Ujú. Sí, porque, espérenme. Sí, yo también me quedé con el ojo cuadrado cuando vi que habían otras versiones y yo dije, ¿cómo? Ujú. Sí, no, es que fue una historia que se extendió a muchos otros lados. Ujú, Y que como dices hace rato, o sea, la esencia termina siendo exactamente la misma. exacto. Ujú. A ver, ¿qué pasa aquí? Se supone que el primer relato que se crea es en el mundo prehispánico o en la época prehispánica, gracias a un fray, que es Fray Diego Durán. Este Ujú, fray hizo un libro que se llama Historias de las Indias de Nueva España e Islas de la Tierra Firme. Y aquí es donde aparece esta primera historia, que va más o menos así, que una de ellas era sobre una mujer que muchos de sus gobernados decían que vagaba por las noches en las calles de Tenochtitlán, gimiendo y llorando. ujú, Ante esto, mandó investigar la causa de sus lamentos. Y dicen, ¿quién mandó investigar? ujú, Moctezuma II, ujú, fue él. Manda a investigar la causa de estos lamentos y acorde a Fray Bernardino de Sahagún, ajá, de Sagún. sus informantes le dijeron que era por sus hijos, porque ella gritaba, hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. Y en ocasiones, a veces solamente decía, hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? Por lo que Moctezuma le empezó a interpretar como una advertencia. Ujú, Ujú. Y a partir de ahí empezó a surgir la primera historia de La Llorona. Pero si se dan cuenta, en ningún momento se está mencionando que sea algún entidad. espectro, Ajá. alguna entidad paranormal Solo o dicen que es algo. una mujer. Solo era una mujer que estaba lamentando y que eso era lo que decía. Ujú, Más no se especifica más. A partir de ahí surgen otras versiones. Una de las más conocidas hasta la actualidad es una que surgió ya en la época colonial, ya o mucho sea, tiempo ya después. tiempo después, que se dice que era una mujer indígena que tenía mucha belleza y que se enamoró de un caballero español con quien tuvo 3 hijos. Sin embargo, esta persona o este hombre la deja y ella en venganza decide espera, Des- es, meter en agua, sumergir en agua, sumergir en sumergir agua en a sus aguas. hijos Sí, sí, sí. hasta... Y los dos. es que andamos buscando las palabras, sí. Ujú. Sumergir a sus hijos para posteriormente dejar el mundo terrenal. Ándele. Ustedes ya sabrán exactamente cómo es la leyenda. Recuerden que YouTube nos censura. Sí. Todavía. Ujú. De hecho, o sea, en mi caso, desde que yo era niña, esa era la historia que yo conocía. Ujú, Y que para mí la leyenda de La Llorona era esa. exacto. Hasta pocos años después, que es cuando surge la película de La Leyenda de la Nahuala, acá en... Ajá. Ajá, a poco vamos a ir detallando un poco más. Y unos Peliculón. años después surge la de La Llorona, Exacto. que fue que justo en la de la Nahuala se hace como un pequeño spoiler Ajá. de la siguiente película, que era esta. Sí, Y pues la si, secuela. ajá, que es la secuela, y si se dan cuenta, la historia es que se narra en esa película es muy diferente a la de ahora. Demasiado. Incluso le cambian el nombre. Bueno, es Sí, parecida.
Si quiere, acá tengo la historia. A ver, por favor. La historia. Ahí ponen que la protagonista o la Llorona se llama Yoitzin. Es una mujer indígena igual que vive en la época colonial, específicamente en Xochimilco. Ella era una madre amorosa de 2 niños. Aquí esta versión dice que 2, porque hay otras versiones que dice que tuvo 3 hijos. Uno de sus hijos se llama Olin y el otro es Tonatiuh. Vivían felices y ella se iba en su chinampa a vender flores, porque me parece que ellos no eran originarios de ese lugar. Entonces, en un día, un incendio o un accidente en las chinampas, no, fue el incendio de su casa y ella estaba toda desesperada tratando de apagarlo, se suelta una tormenta, los niños se quedan en la chinampa y entonces se van con la tormenta. Pasaron varios días, ella los quiso rescatar, los estuvieron buscando todo el pueblo, pero cuando encontraron a los niños estaban cascarones. Sí, ya había fallecido. Entonces ella se va de este plano terrenal de tristeza y se culpa por ello. Y la maldición es que al no poder encontrar su descanso eterno, su espíritu regresa a buscarlos y en el proceso es cuando se lleva a los demás. Pero si se dan cuenta en la película, no les hace daño a los niños, solo los cuida. Pero no deja que se vayan de regreso a sus casas. Y los lleva justo al lugar donde encontraron los cascarones de sus hijos. Otra de las historias es, bueno, recuerden que la leyenda no es... Nació en México, sí, pero hay muchas versiones y una de ellas es de Venezuela, que en este caso allá se le conoce como la Sayona. La voy a leer así tal cual. Recuerden que nosotros les dejamos los links para que ustedes puedan investigar y que no digan que fue plagio. Formato APA. Formato APA, porfis. Dice que esta leyenda se ubica en la región de los Llanos, también durante la época de la colonia, y narra la historia de Casilda, quien se destacaba en la zona por su elegante apariencia, enmarcada en una gran estatura y una belleza, larga cabellera negra que caía sobre su espalda. Ella se casó con un hombre del pueblo, respetado por su bondad y buen corazón. Él se desvivía por ella y después de un tiempo la pareja tuvo un hermoso hijo. Pero no todo era felicidad, ya que la bella joven tenía un gran defecto. Era demasiado celosa. Se cuenta que en el pueblo también vivía un hombre mujeriego y mentiroso que pretendía a Casilda, a pesar de estar casada. Y éste la espiaba todos los días mientras ella nadaba desnuda en el río, hasta que un día ella descubrió su morbosa mirada desde los matorrales. Cuando ésta lo confrontó, él le respondió que en realidad había venido a advertirle que su esposo la engañaba con su propia madre. Ante esto, Casilda enloqueció y se prendió fuego a su casa, mientras su marido y su propio hijo se encontraban en ella, quienes gritaban aterrados pidiendo ayuda, pero ella solo miró mientras las estructuras ardían. Posteriormente, la mujer se trasladó a la casa de su madre y le dio 3 machetazos. Ah, caray. No, pero pues sí está bien. Le dio 3 golpes. Con el machete. Con un arma punzocortante en el vientre. La inocente señora, en sus últimas fuerzas, la maldijo diciéndole: yo no hice nada y jamás te mentí, pero tú cometiste el peor de los pecados y yo te condeno. Sayona serás para siempre y en nombre de Dios que así sea. Al darse cuenta de su horror, Casilda se desvivió y según estas versiones de La Llorona, desde entonces la fantasmal figura de esta bella mujer vestida en una túnica blanca se le aparece a los adúlteros y a quienes desean una mujer ajena. Sí, escuché, bueno, de mis investigaciones, también escuché algo muy similar, que justamente en lugar de que esta leyenda fuera para espantar a los niños, era para darle una lección, pero a los hombres, porque normalmente iban a las cantinas y pues tomaban demasiado, tanto al punto de que incluso llegaban a perder la razón y cometían adultería. Entonces les decían que no tomaran mucho, que no se fueran muy tarde porque si no se les iba a aparecer la Llorona. Y justamente a puro borracho, justamente se le aparecía y a todos los encontraban con, ¿cómo decirlo?
como que con locura, con los ojos perdidos, como traumados o incluso Ujú. desvividos, justo a las orillas de los cuerpos de agua, Ujú. fuera un lago, un pozo, un río. Sí. Entonces, en lugar de decir, ay, viene la Llorona por ti, era así de, oye, aguas, porque se te va a aparecer la Llorona. Ujú. Y era lo mismo, porque puede ser de rápido. Una historia similar es que una mujer de clase baja se casa con alguien de alto mando Ujú. y eran felices, tuvieron 3 hijos. Después él le dice a esta chica que se va a casar con otra, bueno, que se va a ir a la guerra y después descubre que no, que en realidad se iba a casar con alguien de un estatus mucho mayor. La Llorona, celosa, entonces no los ahoga, no los deja en cuerpos de agua. Ujú. Lo que hace es agarrar un objeto punzocortante y con eso hacer lo que nos lo imaginamos a sus 3 hijos Ujú. por celos. Y después lo hace con su ex marido y se queda ya con ese remordimiento. Entonces, Ujú. eso explicaría la razón del por qué buscaba a hombres casados que cometían adultería. Ujú. Sí, sí, sí. Pero también, independiente a estas historias, recordemos que la Llorona o más bien la leyenda, la historia, empieza desde la época prehispánica. Ahí sería un mito, entonces. Ajá. Por ejemplo, en el caso de México se remonta mucho a lo que es la zona de Xochimilco. Para los que somos de México, recordamos que Xochimilco es un lago. Sí, es un lago. Es No un sé, lago fue en tanto. el que, por ejemplo, en el caso de la película de la leyenda de la Llorona, recordemos que se está contando esta historia, más aparte en la de la Isla de los Muñecos, Ah, sí, la Isla que de los Muñecos está justamente todo genial. esto se está hilando en un mismo lugar que es Xochimilco. Ujú, En este caso, la leyenda está muy presente, vinculada por dos diosas. Una es Tempecutli, ujú. que se asemeja la historia a la de ella por el caso del fallecimiento de sus hijos a mano propia, pues. Ah, lo pensaste muy bien. Ujú. Y también hay otra que también se relaciona con una deidad, pero en este caso es Mexica. A Cocasihuatl, Ujú. Cocasihuatl, Chocasihuatl, Y acá yo lo tengo como Cihuacuatl. Cihuacuatl, ujú, Ujú, que es mitad mujer y mitad serpiente y se le asocia a la fertilidad y a los partos, así como a las mujeres que fallecían dando a luz. ujú. Que en este caso ella es como, ay, no lo quiero juntar con la religión católica, pero hagan de cuenta que es como un similar a la santa patrona de las mujeres embarazadas. Ándale, casi, casi. Algo más o Ujú. menos así, ajá, Ajá, pero no tanto como una santa hacia el lado de la religión católica, sino más bien hacia la religión politeísta que se tenía en ese momento, ujú. que recuerden que estamos en la A lo- época prehispánica. ajá, por eso se le consideraba una diosa, Ujú. porque no habían santos, eran solo dioses. De hecho, en los primeros textos que se reflejaba la similitud de esta diosa datan del siglo XVI, que justamente es en el libro, pero en este caso es de Fray Bernardino de Sahagún, Ujú. que el libro se llama Historia de las Cosas de Nueva España. Sí, porque ahí es donde relataba sus investigaciones Ujú. de todo lo que aprendía, pues ya en la Nueva España. Así es. Ahora vamos a hacer un poco más de análisis en cuanto a la leyenda, porque al final de cuentas, si se dan cuenta, se hace mucho hincapié en que aunque las versiones son distintas, la esencia de la apariencia de ella es muy similar, Ujú. la esencia de la venganza también, Y la de la razón, pérdida, y la razón de los gemidos y los sí. llantos. Ujú. Aquí existen de nueva cuenta varias leyendas, algunos autores, por ejemplo, el doctor Gabriel Ignacio Verduzco Argüelles, establece tres Ujú, variantes, se las voy a leer. Primero es el origen de la mujer, que lo marca como criolla, mestiza o indígena, ujú. pero no tiene otro rango o estatus social más alto. No. Solo se queda usualmente en indígena o en mestiza.
Otra es la forma en la que comete el crimen, que siempre es muy similar, que es el sumergir a sus hijos en agua o el empleo de armas punzocortantes. Y el otro es la forma en por qué se aparece, que es por nostalgia o por querer asustar a, como decíamos hace rato, que son hombres infieles. O que están buscando otra situación con que mujeres. ella busca venganza o redención, cualquiera de esas dos. Y en este caso, el motivo por el que comete este delito es por abandono, por traición o por infidelidad, que básicamente se reduce a lo mismo. En pocas palabras, lo mismo. Un hombre. Hombres. Ándale, exactamente. Pero también, si nos retomamos un poco más hacia la leyenda, también hay otra versión que igual se relata durante la conquista, y esto tiene que ver con una leyenda más relacionada con uno de los volcanes que tenemos actualmente en México, que es el de la Malinche. No sé si nos puedas ayudar, porfis, con la leyenda o cómo es que hay una semejanza. De la Malinche yo había escuchado, porque tú dirás, o sea, no tiene nada que ver. Prácticamente para nosotros la Malinche es como si fuera la Pocahontas mexicana. Ajá, exactamente. En el sentido de que ayudó a que tanto nativos como españoles pudieran comunicarse de una manera un poco más fluida. Pero se dice que esta mujer decidió traicionar a su pueblo para quedarse con, en este caso era Hernán Cortés, y poco después fallece, pero quedándose con el arrepentimiento de haber traicionado a su pueblo y darle una mayor prioridad al pueblo conquistador, que en este caso eran los españoles. Yo no le vi mucha similitud con La Llorona, o sea, porque al final de cuentas solo lo reducen a justamente que debido a esta traición, ella lamenta mucho lo que le hizo a sus hijos, pero no hijos como de carne propia, sino se refiere a hijos a todos sus hermanos, a todas las personas que eran de su misma etnia. Entonces por eso se lamenta por sus hijos, pero no, si lo comparamos con las otras versiones de la leyenda, como que no tiene, o sea, dirías, puede ser, pero no hay tanto de dónde arraigarlo. Sí, sí. Y también hay otra que se asemeja mucho al origen de, en este caso, la Virgen de Guadalupe. Ojo, antes de pasar a este punto, para los que son católicos, aguanten. No estamos diciendo que así sea, les estamos presentando las historias que nosotras hemos encontrado y que han existido a lo largo del tiempo del origen de ella, de qué leyendas existen sobre ella. No estamos diciendo que esta es nuestra versión. Exacto. Para que no se nos pongan flamencos ahí en los comentarios. Porfis. Y recuerden que les estamos diciendo todo esto de manera muy general. Así que con mucho gusto pueden ir, investigar un poco más a fondo. Al final de cuentas, lo que encontramos fueron estas similitudes y sería como, yo sabía que aquí nos encanta ser bien esotéricas y simbológicas y encontrar como que conexiones en todo. Pero con respecto a la Virgen de Guadalupe, Liyun, ¿podrías decirnos de manera muy general y rápida cuál es la historia de la Virgen de Guadalupe? Si mal no recuerdo, estaba se llama Juan Diego, si mal no recuerdo, que es que no recuerdo si lo mandan a un monte o él estaba subiendo un monte, y en el monte se le aparece la Virgen y le dijo que ahí se tenía que construir un templo para ella para que pudieran adorarla o algo similar. O sea, seguramente estoy poniendo palabras de más porque no lo recuerdo muy bien. No te preocupes. Y de ahí pero él dijo que pues cómo podía llegar a una iglesia, y él pidiendo que construyan ahí un templo para ella si a él no lo iban a escuchar, básicamente por su tono de piel y por el rango socioeconómico al que él pertenecía, que básicamente él era un indígena. Entonces, lo que ella hace es plasmar en su manto. Es su como capita, ¿cómo se llama? ¿De qué son los asquis?
No recuerdo. Bueno, Bueno, pero vamos en a la ponerla espalda, en un manto. en el dorso. Ujú, Ajá, en la imagen de ella con flores. ujú, Y creo que le dijo que no abriera el manto hasta que llegara con ellos. ujú, Entonces llega con los líderes de la religión católica que estaban en ese momento, abre su manto, llamémoslo así, y está la imagen de la Virgen junto con las flores, ujú. y le da el mensaje de que la Virgen se le aparece en el monte y que ahí ella estaba pidiendo un lugar Para que la adoraran. para que la pudieran ir y adorar. Ujú, Y ahí es donde nace la primera basílica de la Virgen, porque ujú. recordemos que la basílica que está actualmente no es la original, No. sino que está, no recuerdo si enfrente o a un costado, está cerca, pero Ujú. no es esa. ¿Y no te parece curioso que es la única virgen que coincide en el aspecto físico con el que acabamos de mencionar de la Llorona? Es la única virgen morena Ujú, y tiene cabellos negros sí. y tiene un manto Ujú, y se le presenta y todo el mundo le dice madrecita. ujú, Es una madre. Ok, recuerden que nada más estamos haciendo una comparación, no estamos diciendo que sea ella exactamente, ujú, pero la historia va algo más o menos así. No sé si han visto por TikTok, porque a mí ahí es donde me aparece principalmente, donde hacían esta comparación de, oye, justamente donde está la Basílica de la Virgen de Guadalupe, ahí antes había un templo para una diosa prehispánica que se llamaba Tonantzin, ujú, la diosa Tonantzin, que justamente también era una madre, y ella era, por lo general, quien llegaba y les daba como, no los augurios o las malas noticias, pero siempre les avisaba a su pueblo cuando algo fuera a pasar, si era una tempestad, si iba a haber escasez de comida. ujú, Entonces los pueblos indígenas lo que hacían era que le iban a dejar ofrendas a ese lugar, porque ahí era su templo. ujú, En este entonces, de lo de la conquista española y todo de demás, como que no les parecía muy padre que siguieran yendo a adorar a sus otros dioses, ¿no? ujú, Porque decían, pues ya trajimos las iglesias, trajimos nuestra religión, pero ¿por qué se siguen yendo para allá? Como que no les agradó del todo. Y ujú, ahí es donde pusieron o impusieron algo similar, pero más relacionado a la religión católica. Y ahí es donde inventaron a la Virgen de Guadalupe. Y aún así, muchos de ellos sí iban a darles ofrendas, pero no a la Virgen, sino a Tonantzin. ujú. De hecho, ahorita que le estás comentando, recuerdo, pero no sé si era un maestro de la secundaria, perdón, de la universidad, o era en un podcast que usualmente yo escucho. O sea, les mentiría si les digo, si les aseguro de dónde lo escuché, Ujú, pero algo que mencionaban mucho era que si ponemos en comparativa a los dioses prehispánicos que se tenían aquí en México antes, a comparación de Dios y la Virgen y los santos ujú, que existen en la cultura católica, que es la religión que vinieron a imponernos, ujú. si los comparamos, empezamos a analizarlos, nos damos cuenta que básicamente son los mismos. La diferencia es que hubo un cambio de nombre y de dirección hacia su creación. Le hicieron whitewashing. Ajá, pero que básicamente siguen siendo los mismos. Sí, La diferencia aquí es que en el lado de la religión politeísta que se tenía antes, todos eran dioses sí, parejos. de parejo. Ujú. Y en el caso de la religión católica hay un Dios único, una Virgen María y están Los todos santos. los santos y ángeles y arcángeles, Ujú. etcétera. O sea, ya van como por un rango, por Ajá. así decirlo. Y sin embargo, en el politeísmo no, Ujú. todos son parejos. Sí. Ujú, Y de hecho, también ponen que Tonantzin es la Llorona. Es ujú, decir, que la Virgen de Guadalupe es Tonantzin, Tonantzin es la Llorona y ella estaba justamente lo mismo ujú, que dijiste hace rato, de que bajaba y se lamentaba y gemía diciendo, ay, hijos míos, ¿qué haré con ustedes? Es porque se lamentaba, porque ella ya sabía de la venida de los españoles y esa era su manera de notificarles ujú. cuando todavía estaba Moctezuma. Por eso es que Moctezuma II lo interpreta como una advertencia. Exactamente.
Así es. Así que, está interesante, ¿no? Sí, sí, Así sí. de, otra vez los españoles. Sí, sí, sí. Ahora también tenemos nosotros, porque claro que sí, esoterismo, Obvio. obvio, No puede también faltar. está ligado con la simbología. Recordemos que cuando nosotros hicimos el episodio de Cleopatra, les presentamos una simbología de cómo era su vestuario, de los Sí. significados, Sí. incluso del delineado, nene. El delineado, nene, el delineado. Ándale, Todo tenía exactamente. un significado. Todo tenía un significado y en el caso de ella pasa lo mismo. Hay tres simbologías muy importantes. La primera es la del agua, la segunda es la de la vestimenta y la tercera es la de los gritos. Ujú, En este caso, se los voy a leer así, citar tal cual está. ujú, En el caso del agua, dice, es curioso cómo en la leyenda el agua es uno de los elementos que está presente en casi todos los casos. Ríos, lagos, lagunas. La presencia del agua significa fuente de vida, pero también puede simbolizar La no vida. la no vida. Exactamente. En el caso de ella, recordemos que la mayoría de las leyendas efectivamente corren a través de un canal de agua. Sí. Recordemos que el agua también es un medio de transporte. Ujú, Uno es un medio de transporte y algunos para los que son más brujiles, más esotéricos, ujú. el agua también es un canal como un tipo portal. Espiritual. Ujú. También tiene un significado más espiritual y si se dan cuenta, pues siempre está presente. Sí, normalmente las leyendas se remontan más a que se aparece en los ríos, justamente. Ujú. Por ejemplo, hay un pequeño spoiler Ujú, o aparición en la película del kilómetro 31, pero no recuerdo si en la 1 o en la 2, ajá. que justamente, de hecho, si se investiga, el kilómetro 31 pasa a partir, no sé si cruza un río o a la par de esa carretera hay un río Ujú. que también está mezclado con esta leyenda, porque Oh, recordemos que también esta carretera tiene su historia, ujú. que no la vamos a contar acá porque este es otro tema, Sí. pero va más o menos por ahí también la situación. Ujú, El segundo punto o simbología es la vestimenta blanca. Siempre la pintan con una vestimenta blanca, sea en cualquier leyenda. ujú. O sea, ¿es blanco o es blanco? En cualquier versión, sí. Ujú. Normalmente se describe como el espectro de una mujer vestida de blanco. También cubre su rostro con un velo. Este Ujú. color contrasta con la oscuridad de la noche y se relaciona de forma estereotipada con el tono de fantasmas y espíritus. Recuerden que cuando nosotros vemos imágenes o fotografías de alguna entidad paranormal, normalmente o es en un tono negro Ujú. o blanco, Como brumoso. grisoso. Ujú. Ajá. Depende también muchos dicen que si es de alto o bajo astral. Ajá. También tiene que ver el color, pero Dios. normalmente aparecen como brumosos, como Y yo brumas depende blancas. mucho de la calidad de la cámara también. Ajá. Sí, también en algunos casos. Y el otro es el caso del grito o del lamento, que se supone que justifica la pérdida de sus hijos, y el más conocido sí es el de ay, mis hijos. Ujú. Mm, Aquí, como tal apuntan en su investigación Alberto y Aitana Martos García, sus gritos se han llegado a interpretar de una forma derrotista, es decir, en el plano denotativo se ha entendido como un lamento del pueblo americano por la calamidad sufrida durante la conquista, que de nueva cuenta va algo relacionado un poco con el caso de la Malinche, pero también un poco relacionado con Tonantzin. Sí, Tonancy. Ujú. Por otro lado, el grito de la Llorona va más allá de sus hijos. Si se escucha este espectro, es señal de mala suerte y anuncio de futuras desgracias. Ajá, Igual recordemos la historia de Tonantzin, ajá. Digo, que porque es es como la que mayor como la esencia tiene. portavoz, ujú, Ujú, de cuando viene algo malo. Bueno, no exactamente. siempre, pero sí. Ujú. Ahora, hay un subtema de un artículo que estoy leyendo, bueno, del que estoy sacando alguna información que les estoy citando, que se llama cultura genial, perdón. Y hay uno que me dio mucha curiosidad, pero también es uno de los puntos por los que nosotras decidimos
Ponerlo justo para Pon- esta para este sección. mes, exactamente. Y dice algo así, que se llama incapacidad de cumplir con el rol sociocultural establecido. Ujú. Se los voy a citar. En otras versiones, la Llorona es una mujer que sufre el abandono de un soldado con el que tenía una relación y al verse incapaz de criar a un hijo, acaba con su vida. Esta narración se puede interpretar como un acto de venganza que comete hacia el hombre que la ha abandonado. De igual manera, en esta versión se puede ver la presión que sufre la mujer con respecto a sus obligaciones. La Llorona es alguien que debe cumplir un rol determinado y al no verse capaz de hacerlo, comete un grave delito del que luego se arrepiente. En este caso se los acabo de citar, pero esta es otra versión, Ujú. que es ella al no poder cumplir el rol que se le establece a la mujer y se le ha establecido desde inicios de tiempos, desde la mujer solo sirve para procrear. Ujú. Y ella al no poder hacerlo, decide acabar con su vida. ¿Por qué? Porque no es capaz de cumplir ese rol que se le está obligando a realizar. De hecho, hasta hoy en día, cuando te dicen en La Llorona, lo primero que piensas sí es en la mujer que grita por sus hijos, pero también lo relacionas inmediatamente con fue una mala madre. Ajá. No piensas en todo lo que tuvo que pasar, en quién la traicionó, la razón que la llevó o la orilló a hacer eso, no, así de, fue la pésima madre, hizo esto, le hizo esto a sus hijos. O sea, literalmente la reducen a eso, no hay un trasfondo más allá. De hecho, de las mujeres que les hemos presentado, la más humana, por así decirlo, bueno, no humana, sino la más con la que la mayoría de las mujeres se puede identificar, en este caso sería con ella, no por denigrar a las demás, porque al contrario las estamos presentando por algo, sino porque, por ejemplo, en el caso hemos mencionado a Anastasia, a Cleopatra, a Diana, pero recordemos que ellas son mujeres que pertenecen a una monarquía. Oh, literal, siempre íbamos para arriba y ahorita fue de, ajá, mestiza. Ajá, sí, exacto. Entonces, al pertenecer ella a una sociedad indígena o criolla o mestiza, y a nosotros como humildes mortales, ¿verdad? Pues es como más fácil como poder identificarnos con ella, con las demás, porque a lo mejor con las demás puede ser como de, pero enfrentó situaciones, sí, machistas, pero del lado de una monarquía. Sí. Y nosotros no pertenecemos a una monarquía, no somos princesas, no somos reinas. O sea, no somos ladies, entonces es como que a lo mejor es un poquito más complejo empatizar. Ajá, exacto. Tal vez. Pero, por ejemplo, en el caso de ella, si analizamos todas las historias, nos damos cuenta que es algo que le puede pasar a cualquier mujer en cualquier momento del día. Creo que es el caso de una infidelidad, que es el caso de una traición, que es el caso de una venganza. Y sobre todo más en la actualidad, que el tiempo en el que vivimos es mucho más peligroso y complejo por las ideologías que se tienen, pero también por los traumas que se tienen. Exactamente. Y que se retoman a años, no solamente en la actualidad, porque es algo que, por ejemplo, en mi caso me da mucha curiosidad, que, por ejemplo, hay algunos adultos mayores que mencionan mucho en el de, es que antes no había tantas personas con ansiedad o depresión. Ajá, como ahorita. Que si iban con el psicólogo les daban toques, ¿no? Ajá, que es como de, es que antes no había tanto como hoy. Eso es lo que a mí me genera curiosidad. Y era lo que una vez yo estaba discutiendo con una amiga, porque era de, me genera curiosidad que digan de antes no había tanto como hoy, cuando en mi opinión yo creo que se había. La diferencia es que en este siglo, en este tiempo, es más fácil poder decirle a una persona, voy a terapia, y es como de, qué cool, o sea, felicidades, así, está bien. ¿Tienes para pagarla? Ajá, sí, esa es la realidad, tienes para pagarla, tienes, quieres salir adelante, o sea, es más fácil que te feliciten en esos tiempos que efectivamente, como tú dices, era
vas con un loquero. Exactamente, o sea, te trataban de loco y que según estabas mal de la cabeza. Como que tenías que llegar a un punto donde Ajá, literal ni siquiera te comportaras como una persona normal sí, para justificar que tú fueras con un psicólogo. exacto. Entonces, por lo mismo, en mi opinión, yo creo que era más de, había exactamente los mismos traumas y las mismas personas que hay ahora. La diferencia es que en esos tiempos no decían nada por miedo a cómo me va a tratar la sociedad. Entonces, si de por sí ya me siento mal, entonces que venga la sociedad a señalarme, pues Exactamente. ¿qué voy a hacer, No habían no? las herramientas que teníamos hoy en día, el conocimiento, porque había muchísima ignorancia. Quieran o Ujú. no, ellos eran muy ignorantes. Entonces, pues en este caso, o sea, si nos damos cuenta, y uno como mujeres, nosotras que somos creadoras de este podcast y que ambas somos mujeres, nos es más fácil poder identificar que lo que esta entidad atraviesa o lo que más bien esta mujer atravesó, pues es lo que cualquiera puede atravesar en cualquier día de la semana, del mes, del año, o sea, en años anteriores o en la actualidad. Ujú. Y no solamente por parte de un hombre, sino por parte de cualquier persona. Sí. Igual que las pérdidas de hijos, que actualmente ya son más habladas, justamente porque antes era como un tema que sí es muy complejo, porque al final de cuentas es un duelo, Sí. pero antes era muy complejo, igual por el mismo rol de mujer que se tenía que implementar, y que antes era de si perdías un hijo, era como de, pero pues Ajá. puedes hacer otro, ¿no? O Sí, o sea, sea, ¿por qué te duele si... perdiste un hijo, no importa, o sea, o perdías tu valor como mujer, Ajá, porque solo exactamente. servías para tener hijos, y si no tenías un hijo, entonces, ¿qué es lo que ibas a hacer? Ujú. Que en este caso ya son temas más hablados, el caso de la imposibilidad de poder procrear Ujú. de manera genética, a incluso el de temas de pérdidas, o el de también tú cómo puedes procrear, porque Ujú. recordemos que ya en la actualidad no necesariamente puede ser por un proceso Relaciones biológico, sexuales. ajá. No sé si se podía mencionar así, pero ¿Ah, bueno, sí? ya lo dijiste, no lo Ay, sé. perdona. Ahora se puede por inseminación Ajá, artificial. exacto. O por alquiler Yo sé cómo de... decirlo. Ajá, Tutsi, tutsi. ándale. Pero te Ubica fantástico. la flor y la abejita. Ándale, Cuando mamá Patito quiere mucho a papá Patito. ándale. Ajá, o también por en el caso de inseminación, como dices, o en Ujú. el caso de la renta o alquiler de un vientre, Sí, o entre muchas otras opciones más. hay rápido, Ujú. hay un programa de Bam Bam, Ajá. de GOT7, que estaba hablando con Jessie y le dice, es que yo puedo congelar mis ovarios y Ujú. embarazarme cuando yo quiera. Y el otro así de que, Ajá, y justo ese es un caso, obviamente, de la ignorancia que se tiene ante estos temas, Ujú. porque, o sea, si bien él es tailandés, o sea, del lado de Asia, Ujú. es complejo que se lleguen a tocar estos temas todavía, como que para Sí, ellos es aún un tabú. son muy machistas y es irónico. Sin embargo, o sea, en el caso de Bam Bam es un adulto de 27 años, Sí, 27, 28. 27 a 28, entonces al ser un adulto, o sea, entiendo que es un idol y que hay muchas chicas que no lo quieren ver por el caso Ujú. de idolatrar, pero, o sea, ellos saben cómo se hace un bebé. Así es, O no quieren sea, de infantilizarlos, hecho, ¿verdad? en este caso, o sea, no sé si es por cumplir con Un una papel, ignorancia o un papel, una imagen, ¿no? una Ajá. imagen, y por eso él finge el no saber, Ujú. o sea, es porque realmente no sabía. Ujú. Y entonces ahí es donde dices, Así de bueno. sí, Y Jessie siendo tan extrovertida, tan abierta. sí, pero también porque recordemos que ella, aunque tiene una descendencia surcoreana, ella no vivió en Corea del Sur, Ah, bien, bien, sino en Estados Estados Unidos. Unidos. Ujú. Entonces, obviamente, la ideología y la información es muy diferente. Sí. Pero sí, en este caso, como les mencionamos, ella es una mujer como nosotras que le implementan un rol que debe de cumplir, y ella al no poder hacerlo, o al hacerlo pero la traicionan, entonces pues decide tomar ciertas decisiones que a lo mejor no fueron buenas. Ujú. Bueno, a lo mejor no, más bien no fueron buenas. No fueron buenas. No fueron buenas, en definitiva no fueron buenas, pero de acuerdo a la época, que recordemos que
sí o sí, o en la época colonial o en la época prehispánica, pues no es como que tengas muchas otras opciones. Y sobre todo en la época prehispánica, que aunque sí se tenía un poco de temas un poco más abiertos en cuanto a temas de sexualidad, tengo entendido algunos, o en el caso de que sí algunas mujeres sí les daban otro tipo de roles, eso no significaba que no dejara de ser un ambiente machista. Sí. Entonces, aún así, se te tenía que entregar un rol y tú lo tenías que cumplir, sobre todo en una época prehispánica, y no había otra opción. O sea, o lo cumplías o lo cumplías. Exactamente. En el caso de ellas, a lo mejor dicen, sí, pero la mujer prehispánica iba a la escuela, sí, pero ¿qué le enseñaban a la mujer prehispánica? También, de hecho, en el caso de origen mitológico, a estas mujeres que perdían la vida dando a luz, también les hacían un ritual, como se lo hacían a los soldados caídos en guerra, porque para ellos, ellas también eran guerreras, porque sabían lo peligroso y el riesgo que podían llegar a tener al tratar de dar luz a un hijo. Que esa es una realidad, o sea, al ser madre, tú estás arriesgando tu vida. Sí, sobre todo en esas épocas. O sea, aquí el chiste también no es romantizar un embarazo, porque, o sea, un embarazo, o sea, sí se ve bonita la panza y que ya después tienes a tu retoño y que en los primeros años dices, ay, sí, qué lindo mi bebé, pero poco a poco crecen, llega la adolescencia y es otro rollo. Cuando se parecen a su papá los odias. Esa es una, pero también otra es que indiscutiblemente desde el lado de la medicina y desde el lado científico es un riesgo. Incluso ya en porque, o sea, al final de cuentas, o sea, creo que muchas han mencionado acerca del escalofrío que les dan una vez que el bebé nace. O sea, es que el labor de parto es solo cómodo para los médicos, no para la mujer que está dando a luz. O sea, ¿has visto el tamaño de la aguja para la anestesia que les tiene que atravesar toda la vértebra? Sí. Esa es una. Y luego, el de estar acostadas no les ayuda a nada. No. Pero es para comodidad del médico. Exacto. Que originalmente se creó justo para comodidad del médico. Actualmente ya tienen médicas. O sea, estamos en pero siempre han sido hombres. Sí. Originalmente la postura ideal para una mujer que está dando a luz es de pie. En cuclillas, no como hay si otra. fuera a ser del baño. Sí, porque eso ayuda en la gravedad. Justamente por la gravedad. Y eso es para ayuda de la madre. Exactamente. Pero decidieron que era, y justo creo que fue en la época medieval aproximadamente, que es cuando deciden de, híjoles, creo que mejor tú te vas a acostar para comodidad mía para que nazca bien. Aparte cuando de eso, la realidad no era eso. Creo que había un rey, ¿no? Que quería justamente ver cuando sus mujeres parieran, porque eso le... sí, toma. Sí, sí, sí. Y tú así de, no manches, o sea, cuando tienes poder. Sí, exactamente. Y tristemente se quedó con eso. Entonces... Con esa práctica. Y justo esa es como la razón por la que nosotras decidimos traer este tema, porque, o sea, usualmente es un tema que siempre se toca en épocas de Día de Muertos, Halloween, ¿no? Pero en este caso dijimos, no necesariamente se tiene que tocarse ahí, porque recordemos que al final de cuentas, aunque sea una entidad paranormal o sobrenatural, o sea, al final de cuentas fue mujer. Exactamente. Fue mujer. Haya sido real o no la historia, que yo supongo que en algún punto debió de haber sido real, porque si no, entonces, ¿de dónde la sacaron? Exactamente. Entonces, en algún punto debió de haber sido mujer. Además, nosotras somos bien random y nunca seguimos algo tal cual. Sí, sí, sí. Seguramente en Halloween les vamos a hablar de Pascua o algo. Sí, que justamente era algo que comentabas ahorita, o sea, venimos de hablar de muchas que pertenecían a la monarquía y ahorita es de hablar de una persona indígena, al final de cuentas, o a lo mejor de una deidad, de acuerdo a la versión que tú a quieras las versiones tomar, que tú quieras creer o que tú sientas que es como más cómoda para ti, ¿no? Sí, o la que se familiaricen más. Por ejemplo, yo me familiaricé igual con la mujer que llevó a sus hijos a un cuerpo de agua y lo sumergió.
Ujú, Y por eso fue, ay, mis hijos. Yo no sabía, no tenía idea de la versión mitológica, ujú. pero está muy interesante. Sí, sí, sí. Y ahora, así como en muchos personajes históricos que hemos hablado, esta iconic mujer también tiene sus adaptaciones Cinematográficas, cinematográficas, bueno, incluso literatura y música. desde el Fry, aguántame, ¿cómo se llamaba? Oh, perdón, desde el Fray Bernardino, él la relataba no solo en unas Ujú, investigaciones, sino se hizo como una especie de novela. Y de ahí varios padrecitos, incluso me parece, no, no son arqueólogos, porque todavía eran de la época, lo primero que hicieron sobre ella fueron poemas. ujú. Y ya de las poemas nacieron las canciones, que de hecho si te das cuenta, no todas las canciones que hablan de La Llorona son iguales. Sí, no. Nunca es la misma letra, Mm, siempre cambia en cualquier versión que quieras escuchar. Y de ahí pues se pasó a la versión cinematográfica. ujú. Ah, déjame ver. ¿Qué quiere decir algo en lo que busco el nombre de la peli? Bueno, mientras empezamos con las adaptaciones literarias, en este caso hay algunas que están en español, hay otras que son en otros idiomas, y unas Ujú, son novenas, otros son cuentos, poesías u obras de teatro. Por ejemplo, una es La Llorona de 1958, que es una adaptación de Carmen Toscano, y esta es una obra de teatro. Otra es The Legend of the La Llorona, a short novel, que es de 1984, que esta es una novela de Rodolfo Anaya que indaga en el origen, la mitología y las funciones de esta leyenda. Otra es El río, el pozo y otras fronteras de 1995. Esta es una novela de Eduardo Antonio Parra. Y otra es La Llorona de 2008, que es igual una novela de Marcela Serrano. mm. En el caso del cine, Ah, bueno, la primera, ojo, esta se llama La Llorona. Es una película mexicana de terror sobrenatural. Fue estrenada en 1933 y de hecho es considerada como la primera película de terror mexicana, o sea, ujú, de este género. Imagínate qué tan chingona tienes que ser para que la primera película de terror de tu país hable de ti. O sea, ujú, muchos infravaloramos a La Llorona sin tener 100% en cuenta el impacto cultural que tiene en todo el mundo, porque incluso recientemente salió una película, ¿no? De La sí, Llorona. Voy a buscar en qué año fue. Le voy a poner películas. Ah, bueno, desde luego, La leyenda de La Llorona, la animada. pero espera, antes. También está La herencia de La Llorona de 1974, que es una película dirigida por Mauricio Magdaleno. Otra es El grito de la muerte de 1958, es una cinta de Fernando Méndez. Otra es La Llorona de 1960, igual un filme mexicano dirigido por René Cardona. Y esta está basado en la obra de Carmen Toscano. Otra es La maldición de la Llorona de 1963, dirigida por Rafael Valedón. Ujú. Otra es La venganza de la Llorona, 1974, cinta de Miguel M. Delgado. Otra es Las Lloronas. Sí, es una trilogía del 2006, 2007 y 2012, ¿no? Ajá, es un film de Lorena Villarreal. Otra es La leyenda de la Llorona, efectivamente de 2011. Ujú, Es una cinta de animación de Alberto Rodríguez, que era la que estábamos hablando hace rato. ujú. Y también está, La Llorona del 2019. Hay antes dos. está The Wailer de 2006, película de terror, a la que le suceden dos más cuya historia está inspirada en esta leyenda. Y ahora sí nos vamos a La Llorona de 2019. Ujú. Hay dos del 2019. Ah, ¿hay dos? Sí, una es de Michael Chaves y la otra es de Jairo Bustamante. Ajá, exactamente. Después también tenemos en 2021 El regreso de La Llorona y en 2022 The Legend of La Llorona de Ujú. Patricia Harris Sely. O sea, hay infinidad de películas y yo creí que nada más habían como dos o tres. Sí, no, hay bastantes. Y en el caso de la música, hay una que se supone que tiene origen en Oaxaca,
Ujú. pero no se tienen evidencias del origen de esta, De la canción, de la letra. ajá, No y hay un autor en concreto. de su relación, exactamente. Y hay otra que al contrario es bastante conocida, que es la famosa canción de La Llorona de Ay, Chabela de Vargas. mi llorón. La cantaron en Coco. Ujú, Ojo, exactamente. sí. Sí, hay muchas canciones de La Llorona. O hay una, de hecho, una de esas canciones, la que cantaron en Coco, la de Yo soy como Chile Verde Llorona, Ujú, no se refiere como tal a la leyenda, ujú, sino me parece que eran una pareja, pero él se tiene que ir a la guerra y ella se queda muy triste. ujú, Y él después de regresar está busca y busca a esta chica y no la encuentra, entonces es por eso que canta esta canción, ujú, así de como que tratando de recuperar ese amor que nunca fue. Y La ujú, Llorona hace referencia a que ella lloraba por él, por su partida, no por ujú, sus hijos. ujú. Que esa es otra leyenda más. Exacto, o sea, hay mucho y de dónde agarrar. Sí, exactamente. Y bueno, esperemos que... No, Ah, ok. yo quiero ver si alguna vez tienes una anécdota, has escuchado a La Llorona, se te ha parecido. Ah, no, pero Uy, recuerdo haber visto fue un monólogo, creo, de Franco Escamilla, ajá, que justamente él mencionaba que le tiene miedo y que a cualquier lado de la República que iba, él preguntaba, ¿conoces a La Llorona? Sí, es de aquí. Y en todos lados iba y preguntaba y todo el mundo le decía, sí, sí, La Llorona de aquí es. ajá, Aquí nació la historia. en Y, todos lados. ella es una mujer que está en todos lados. Ujú. Y que justo ahí llegaba a un lugar y no recuerdo que si era en otro país o era que en México y dice que le tocó un temblor en la noche, pero que él pensaba que era ella. Ajá. Entonces cuando despertó y se dio cuenta que estaba temblando fue como de, ok, está temblando. No es La Llorona, ok, ya. Así de, uy, prefiero que te hable. Sí, y ya después fue cuando todos salen corriendo de, está Y él como si temblando. nada. Sí. De hecho, ahorita que dijiste que tal vez pudo haber sido en otro país, en mis investigaciones yo vi que también hay una versión chilena, Ujú, argentina, sí. colombiana. O sea, la Llorona no se limitó solo a México, sino que también cada país, Guatemala, también tiene Ajá. su propia Llorona. Sí, sí, sí. Yo tengo la teoría de que eso puede ser porque, pues obviamente la gente va migrando, ¿sabes? Ujú, Y muchos no necesariamente se quedaron aquí, incluso desde la época colonial. Entonces, puede que a lo mejor al ir migrando la historia, pues llegó a otros lados, ujú. o que incluso los mismos conquistadores decidieron tomar la leyenda, hacerla a su forma y comenzar a expandirla también como su religión, por ejemplo. Está muy interesante eso. Yo no Sí. tenía idea, yo pensé que solo era de aquí de México. Pues yo sí tengo una anécdota muy rápida. Así. Sí, yo, muchos no me creen, Ujú. pero yo sí escuché a La Llorona una vez. Mm, Sí, y, o sea, es que es algo que se te queda en una memoria desde niño, ¿no? ujú, Porque te dicen, uy, La Llorona, ¿no? Ay, ujú, mis hijos, el clásico. ujú. En ese entonces yo vivía a una calle del Panteón, Ah, sí. pero pues una de dos, nunca me pasó nada o pues para mí ya era algo normal, ¿no? Ujú, En una de esas, ya haciéndome K-Popper, ya no estaba tan ujú. niña, ya Ajá. los K-Poppers saben que una nunca duerme bien con Sí. los comebacks de sus fans. Entonces yo estaba aquí esperando, era la única que estaba despierta a altas horas de la noche. Ujú, Y en eso escucho un lamento. ujú, Primero fue como un grito, ujú, pero lo primero que hace la gente es esconderse o ver de chismoso, ¿no? Así como que, de lejos. ujú. Y dije, caray, pues no Sí. se escuchan carros, pues qué habrá pasado, ¿no? Ujú, Entonces me asomé y no había nada. ujú, Y dije, pues X, ¿no? Yo sigo en lo mío. Y tenía los ujú. audífonos y de repente lo escuché más cerca. Y fue así de, y yo de, ay, güey. Oh, no. Y me acordé, o sea, es que te digo, uno de niño te Ujú, dicen, ay, la Llorona, si la escuchas cerca, es ujú, porque está, si la escuchas cerca, si la escuchas lejos es porque está cerca.
Y si estás cerca es porque ya la tienes casi ahí atrás de ti, ¿no? Ujú. Y yo dije, ok, hace rato la escuché lejos, ahorita la escuché más cerca, ¿qué está pasando? Fue como mi cerebro luego conectó y dijo, es la Llorona. Sí. Y yo de, no. ¿Qué hago en estos casos, no? Sí. La tercera vez ya la escuché clarito y dijo, ¡ay, mis hijos! Pero fuerte, así potente, o sea, literal, como si lo tuviera al lado. Y yo estaba miada, entonces me escondí en las sábanas. Pero la clásica, sí. Y seguía escuchando como decía, ¡ay, mis hijos! Pero ahora se estaba alejando. Y dije, entonces me salí de la cama, me acerqué a la ventana y adivine qué era. ¿Qué era? Era una camioneta con unas bocinas. No. Y se escuchaba luego que eran 3 güeyes que estaban risa y le estaban poniendo, ¡ay, mis hijos! Y iban toda la calle. Como estaba en silencio, iban con las bocinotas reproduciendo eso. Bro, no. Qué feo caso. No, yo me espanté horrible. Pues sí, Pero, porque es como dices, o sea, en esos, ¿qué hago en esos casos? O sea. y yo creo que ellos pensaron, ay, ahorita todos están durmiendo, ¿no? No sé qué, pero o sea, literalmente pasas junto al panteón. Sí. Ay, no manches. Primero se me bajó la presión horrible. Y después fue como de, creo que ni siquiera, no recuerdo ni el comeback de quién estaba esperando. Yo solo dije, ¿sabes qué? Me voy a dormir. Sí. Con la luz prendida. Claro, por cualquier cosa. Sí, pero no manches, o sea, y sí la escuché. Esa es mi anécdota, como ves. No, sí. Es que no falta el chistosito. Sí. Sí. También recuerdo haber visto un video en TikTok de unas personas que estaban en una casa, estaban tomando afuera, ya sabes, bebidas embriagantes, y unos vecinos ya se querían ir a dormir, porque, o sea, estos cuates estaban tomando y estaban con su bocinota, ¿no? Y unos ya se querían dormir, entonces se les ocurrió la grandiosa idea de sacar su bocina, o sea, apagaron sus luces, abrieron su ventana, sacaron su bocina y reprodujeron igual el mismo lamento, y como por arte de magia aventaron todos, se metieron corriendo a una casa y ya no salieron. Y dices, güey, hasta la borrachera se les bajó, pero mira, full. ¡Qué listos! Sí. Dije, bravo, dude. Pero sí. es que es un clásico, porque tú escuchas, ¡ay, mis hijos! Y luego ya sabes cómo suena. Sí. A mí, la que más me dio, o sea, cuando salió la película de La Leyenda de La Llorona, mis respetos a la actriz de doblaje, porque ha sido el sollozo, el grito más desgarrador que he escuchado. O sea, realmente para mí La Llorona tiene que escucharse así. Y los gritos, ay no, a mí me dan mucho miedo. Me encanta esa película, pero me da mucho miedo. Y eso es exactamente el terror. De hecho, aunque es animada, se dice que es de toda esta serie de películas es la que más miedo da y la que menos podrías decir que es para niños. Exacto. Sí. O sea, además de que sí te meten parte de la historia de la Isla de las Muñecas, y sí como que da miedito porque se empiezan a mover. Sí. Lo que da más miedo de la Isla de las Muñecas siento que es el viejito, cómo es controlado por el títere. Ah, sí, eso sí está. Eso me dio miedo. Muy creepy, sí. Pero las muñecas dicen, mira, qué cool. Por cierto, ahí Lady Gaga grabó su video de The Death of Dance. Sí, of course. Está buenísima, dirigida por Tim Burton. Tim Burton, altamente recomendada. O sea, incluso tú dices, güey, una isla repleta de muñecas viejas, incluso algunas malditas. No da tanto miedo como La Llorona animada. Sí. ¿Algo más que mencionar ahora sí? No, ahora sí ya. Es que quería contar mi anécdota, porque no se podía quedar nada más así. Yo tenía que contarla, dice. En mi momento ha llegado. Sí, claro que sí. Entonces, bueno, pues esperemos que este episodio les haya gustado. Recuerden el por qué elegimos esto. Y pues nada. Sí. Eso no lo puso en el guión. ¿Qué? No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en TikTok como cafecito_con_lizun en Instagram. En Instagram. Y en TikTok nos encuentra como cafecito.com.lizun.
Recuerden activar sus notificaciones, la campanita, suscribirse, darle like y sobre todo compartir el video, por favor. Nos van a ayudar muchísimo compartiendo a que más gente le lleguen estos episodios. Si tienen alguna otra anécdota así similar, nos encantaría leerlas en los comentarios y ver si tienen alguna otra historia de origen, porque de aquí no creo que sean las únicas. Siento que hay muchas más. Nos encantaría leerlos. Comenten. Sí, así que recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y recuerden que nos pueden escuchar en YouTube, Spotify y Amazon Music, pero hay que subir los episodios en Spotify. Sí, lo sé. Pero nos pueden escuchar ahí también. Pero si nos escuchan en YouTube, mejor. Exacto. Denle mucho amor a los reels, a las publicaciones también. Ahí estarán muy al tanto de cuándo vamos a subir un nuevo episodio. Pero recuerden que si la campanita de notificaciones no les avisa, recuerden que nosotros vamos a estar subiendo episodios cada 28 de mes. Y en cuanto a los episodios de Crónicas de Leyenda, esos los vamos a ir subiendo de manera aleatoria. No van a tomar como... Sí, de manera random. O sea, de repente puede que les llegue la notificación de... hay un episodio. Ok. Ajá, sí, porque va a ser como muy random. Y pues nada, esto fue... Esperen, agarramos la cosita. Y ahora sí, esto fue Cafecito con Izun. ¡Chao!